Estoy buscando un corto animado en particular que me aterrorizaba cuando era niño. Lo he estado buscando intermitentemente durante casi 4 años. Tal vez no existe. Quizá nadie debería encontrarlo nunca, pero si alguien puede, es en el The Flood. Este corto de animación era aterradora cuando era niño. La escena todavía en mi mente 28 años después. Se trata de un niño durmiendo en su cama. Encima de la cama hay un reloj en marcha. Todas las luces de la habitación están apagadas y está muy oscuro. De repente, el reloj comienza a ser más lento y finalmente se detiene. A medianoche. Cuando el reloj se detiene, un hombre verdoso a su lado sale de un reloj. El niño se despierta justo a tiempo para ver a este hombre que lo saca de la cama y lo secuestra por una ventana. El Clockman lleva al niño a una especie de aventura aterradora y lo trae de vuelta a su cama antes del amanecer. En 2012, un usuario conocido como el Comandante Santa publicó este mensaje en los foros de The Flood, con la esperanza de descubrir un cortometraje animado perdido de su infancia. Sin embargo, poco sabía que este hilo impulsaría la búsqueda de una de las piezas de medios perdidos más buscadas. Una búsqueda que duró 5 años. Una pieza de medios perdidos conocida como Clockman. El hilo original de Comandante Santa que inició la larga búsqueda de Clockman fue el primero en clasificarse como una creepypasta para llamar la atención, y nada más que un troll en busca de atención. Otros cuestionan su memoria, dado que estaba, según una de sus respuestas, enfermo cuando supuestamente lo vio, haciendo creer a algunos que pudo haber sido nada más que un sueño febril. Recuerdo haber sentido un gran terror mientras lo miraba. El Clockman secuestró al niño y lo llevó a lugares donde no quería ir. Yo no podría recordar dónde exactamente, pero me parece recordar que el niño pidió repetidamente ir a casa. Pero Clockman simplemente lo ignoró. Como si no pudiera oírlo, siguió arrastrando al niño por todo tipo de lugares aterradores. Recuerdo tener miedo por el niño y desear que Clockman lo llevara a casa. Sus respuestas a estas acusaciones se suman a toda la teoría de creepypasta, como su deseo de ver a Clockman por última vez antes de fallecer y cómo pensó en el corto a lo largo de todos los aspectos de su vida, como en la secundaria, la preparatoria, la universidad e incluso ahora como padre. Parecía que el Clockman realmente lo perseguía y realmente se obsesionó con encontrarlo. Sin embargo, por cada persona que no le creyó, hubo múltiples usuarios que sí lo hicieron. El Comandante Santa era un miembro respetado de la comunidad y no era uno que troleara a sus compañeros. Su descripción de las tramas y la apariencia de Clockman fueron muy vívidas, tan detalladas que muchos no pudieron evitar creerles, e inevitablemente a muchos otros simplemente les encantó la idea de lo que estaba describiendo y se unieron a una búsqueda de 5 años para encontrar este corto. Comandante Santa describió lo que recordaba de la apariencia de Clockman: una gran barba espesa y una capa larga. Varios cortometrajes animados se descartaron desde el principio, a pesar de que eran muy similares a Clockman, tales como La tienda de relojes, El hombre de arena, y la apertura de la fantasía del cascanueces. But look out if you were awake past bedtime. The ragman would catch you. And when he did, she said, he would smile wickedly, point his crooked cane, and turn you into a mouse. El Comandante Santa también dio una pista increíblemente útil: Pinwheel. El Comandante Santa estaba seguro de que Clockman había aparecido en Pinwheel, un programa para niños que era algo así como Plaza Sésamo, que se transmitió en Nickelodeon de 1977 a 1990. La serie tuvo un total de 261 episodios de 1 hora en su totalidad.
lo que significa que sería necesario revisar alrededor de 260 horas de contenido para encontrar a Clockman, y una gran cantidad del programa no estaba disponible en línea. También hubo muchos otros factores que se interpusieron en el camino. Clockman no era el nombre oficial del corto. Nadie sabía cómo se llamaba, y Pinwheel no tenía ningún tipo de comunicado de prensa local. Con el hilo del comandante Santa recibiendo más de 800 comentarios en 24 horas, las historias de este corto se extendieron por internet, como un reguero de pólvora. En un solo día ya se encontraba en los foros de World of Warcraft, Minecraft, respuestas de Yahoo, Pitbull Tank y, por supuesto, 4chan, específicamente en el tablero X paranormal. En el mismo año en que se publicó el hilo original en The Flood, Comandante Santa acudió a 4chan en busca de ayuda. En su publicación, un usuario anónimo respondió con el segundo resumen oficial de la trama de Clockman. Mierda. Recuerdo este maldito corto. Era como Claymation con muñecas mal hechas y la animación era realmente tartamuda y todo una mierda. Comenzó con la mamá del niño diciéndole buenas noches y cerrando la puerta detrás de ella. Después de apagar la luz, la puerta se abre lentamente mientras suena un viento normal. Y la cámara corta a la habitación, a los pies de la cama del niño. Lucha por abrir los ojos mientras se la cierra lentamente y finalmente se da por vencido y duerme. Luego se corta el reloj mientras la manecilla de los segundos marca lentamente las 12. Cuando llega, se escucha un sonido de timbre y la cámara vuelve al pie de la cama del niño. Clockman se asoma su cabeza a la habitación como si el reloj fuera a una ventana. A diferencia de lo que la imagen muestra, la cabeza del hombre de Clockman retrocede y sus brazos salen. Y empuja el reloj para abrirlo como si fuera una puerta, revelando un gran agujero oscuro detrás del reloj. Luego Clockman salta del agujero y el niño se despierta y ve directamente a Clockman. Luego Clockman comienza a hacer como un extraño baile irlandés. Y el hombre del reloj se ve un poco diferente al de la imagen. Llevaba como un suéter de cuello alto completamente negro y un bobín negro. Su piel era verde y realmente no recuerdo que tuviera barba. Pero tenía una gran sonrisa con dientes y ojos muy grandes con pupilas muy pequeñas. La descripción del usuario de 4chan difiere mucho de la del comandante Santa. El usuario recuerda a Clockman con la piel verde, sin barba, un suéter de cuello alto y un bombín en lugar de una capa. Además, recordó que el hombre del reloj hizo un baile irlandés al entrar a la habitación del niño. A pesar de la cantidad de diferencias entre las cuentas de los usuarios anónimos sobre los cortos y su propia descripción, Comandante Santa confirma que están hablando exactamente del mismo corto y que uno de ellos debe haber recordado mal algunos detalles en ese momento. Comandante Santa compró DVDs de Pinwheel. A pesar de que oficialmente no habían sacado el programa para consumo doméstico, los fanáticos habían compilado muchos episodios en DVD y puesto a la venta. Y a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo encontrar a Clockman en ninguno de los DVDs. La historia de Clockman se hizo ampliamente conocida en 2012, con la publicación del Comandante Santa en The Flood. Aunque en realidad se puede rastrear hasta 2004 en un sitio web conocido como The Animation Nation. En un hilo donde los usuarios discutían elementos de terror en la animación occidental, un usuario llamado Michael W. Ho publicó sobre algunos cortos aterradores que había visto en Pinwheel de Nickelodeon cuando era más joven. A plena vista entre las otras descripciones había un párrafo que sonaba muy similar a Clockman. Lo encontré una vez en mi primera escuela primaria y luego olvidé cómo se llamaba. Luego hubo un basado en esa historia de una niña que perdió sus zapatos rojos. Así que le pidió ayuda a un mago local que podía aparecer y desaparecer. Él ayudó, pero le dijo que tenía que decirle a su mamá. La niña se va a casa y no lo hace, esperando que el mago lo olvide. Pero luego la música se vuelve espeluznante cuando el narrador dice, pero el mago no lo olvidó. Y lo vemos aparecer y desaparecer por los pisos de la casa hasta que de repente sale de ese reloj y se la roba, exigiendo saber por qué no le dijo a su mamá. Ella lo compensa cosiendo estrellas para el cielo nocturno. Y al día siguiente vuelve a casa y le dice a su mamá la verdad. Y luego, por supuesto, estaba la escena de los arándanos de Willy Wonka.
Y así, en ese momento, esta descripción se pasó por alto y los demás no pensaron mucho en ella. Sin embargo, cuando se redescubrió la publicación en 2012, esta se vio como un gran punto de inflexión que convirtió a todos aquellos que no creían que Clockman fuera real. Todos los que dudaron del comandante Santa y del usuario anónimo de 4chan reconsideraron al ver la oscura publicación de hace casi una década, que se alineaba con sus descripciones. Esto definitivamente no era una creepypasta, eso era real. A pesar de la exageración y la emoción que generó el descubrimiento de la publicación de Michael W. House, la búsqueda se calmó y permaneció inactiva durante aproximadamente 2 años. Luego, de la nada, el creador de Lost Media Wiki, conocido como Dykate, reactivó la búsqueda. Dykate publicó un artículo en Lost Media Wiki que detalla la búsqueda hasta el momento, así como sus propios esfuerzos para contactar a varios empleados de Nickelodeon, que podrían tener información sobre Pinwheel y más específicamente de Clockman. Después de tener poco o ningún éxito, Dykate decidió contactar a Michael W. House. Los dos enviaron mensajes de ida y vuelta, solidificando la descripción de la publicación original de The Animation Nation. La versión que salió de estas charlas es quizás la descripción más detallada y profunda de The Clockman hasta el momento. El show comienza con una niña que recibe un nuevo par de zapatos de su madre, quien le advierte que no los pierda. La niña se aleja para jugar, pero cuando va a regresar a casa, descubre que no puede encontrar sus zapatos. Después de buscarlos por todas partes, recuerda que hay un mago cerca que podría ayudarla. Lo extraño es que vemos aparecer y desaparecer al mago en los árboles y en varias áreas alrededor de su casa. La niña le pide ayuda al mago y él le da los zapatos de reemplazo, pero le dice que necesita contarle a su madre lo que sucedió. Sin embargo, la niña se va a casa y no lo hace. Durante el episodio se puede escuchar a una narradora. Todavía la recuerda que dijo que la niña sintió que el mago olvidaría su trato. Luego, la escena cambia de nuevo a la morada del mago y él está luciendo un poco molesto. Luego la escena pasa al interior de la casa de la niña, que está en la cama con un reloj de péndulo cerca mientras el narrador susurra de una manera espeluznante, pero el mago no lo olvidó. Luego vemos 2 pisos de la casa con el mago apareciendo y desapareciendo varias veces. Primero en el primer piso, luego en el segundo, luego afuera de la puerta de la niña. Asustada, se esconde debajo de las sábanas y luego el péndulo se detiene. Y se forma una ventana en el reloj por la que aparece el mago y la lleva a su casa donde le exige saber por qué no le dijo la verdad a su madre. La niña asegura que tenía miedo de lo que diría su madre si le decía que había perdido los zapatos. El mago dijo algo y luego había edificios que se convertían en rascacielos. Mi escasa memoria recuerda que usó su magia para hacer edificios altos, pero no me cites al respecto. Entonces él está dispuesto a perdonarla si teje estrellas para colocarlas en el cielo. Ella lo hace y así él la devuelve a casa. Al día siguiente, ella le cuenta a su madre lo que pasó, y en lugar de que su madre llamara a la policía para arrestar al mago, perdona a su hija y todo va bien. También vemos al mago observándolos a través de un telescopio, sonriendo. Eso es aproximadamente el 90% de lo que recuerdo del segmento. Probablemente lo vi varias veces mientras crecía. Seguía mirando Pinwheel hasta que Nick se lo quitó. Desafortunadamente, solo tengo mis recuerdos del episodio. Lo recuerdo casi como si fuera stop motion, animación en papel. Como si pusieran a los personajes en los fondos y luego los movieran. O sea que tal vez alrededor de la época en que tenía entre 5 y 7 años. House describe una historia similar que publicó allá por el año 2004, pero con nuevos detalles vívidos que llenan los espacios en blanco. Describe al narrador, el diseño ambiental de las tomas, el estilo de animación, incluso algunas de las líneas y afirma que había visto el corto varias veces cuando era niño en Pinwheel. Fue por esta época que el comandante Santa decidió desterrarse del foro de The Flutes. Decidió dejar los foros hasta que se encontrara a Clockman como una especie de compromiso. Esto hizo que los intentos de Dykate de ponerse en contacto con él fueran extremadamente difíciles, pero finalmente pudo hablar con él a principios de 2015 en el sitio Nintendo Age. Sin embargo, no pudo obtener ninguna información nueva. Gracias a sus profundas conversaciones con Michael W. House, que resultaron en una descripción mucho más detallada, Dykate intentó una vez más ponerse en contacto con personas que habían trabajado en Pinwheel en el pasado.
Pero, en lugar de contactar al estudio, decidió contactar a los creadores directamente. Casi de inmediato, Dykate logró ponerse en contacto con un miembro del equipo de Pinwheel. Michael Karp, un escritor, director y actor de voz en Pinwheel, respondió a una publicación que Dykate había dejado en una página de Stage 32. Karp respondió con un recuerdo vago del corto de Clockman, diciendo que se había producido para la primera temporada de Pinwheel, alrededor de 1980 a 1981. Sin embargo, como Karp había llegado a la serie durante la segunda temporada, no tenía ningún conocimiento de los cortos de Clockman, aunque sí conocía a alguien que lo hizo, al productor ejecutivo, Tippi Fortune. Tippi Fortune, también conocida como Louise Fortune, era productora ejecutiva de Pinwheel en el momento en que Clockman supuestamente se habría emitido en el programa. Michael Karp tuvo la amabilidad de darle a Dykate su dirección de correo electrónico para que le diera toda la información que tenía y con esperanzas de tener una pista sólida. Tippi respondió rápidamente impresionada con las habilidades de investigación de Dykate y afirmó que, desafortunadamente, ella no recordaba a Clockman. Aunque, ella reveló algo bastante interesante. La mayoría de las grabaciones que se emitieron en Pinwheel fueron adquiridas por Coe Films. Esta empresa tenía una gran biblioteca de películas de todo el mundo y ganaba dinero vendiendo estas películas a otros estudios, como HBO y Nickelodeon. Sin embargo, estudios como Nickelodeon eventualmente comenzaron a producir nuestro propio material y ya no había necesidad de comprar películas a esta empresa. El fundador Bernie Scow intentó vender la empresa, pero no había compradores. No se sabe realmente qué pasó con la empresa, pero ya no está en el negocio. Cuando Tippi intentó buscar en Google la empresa Bernie Scow y su socio Min Levy, no hubo resultados, como si hubieran desaparecido. A pesar de la falta de información que pudo proporcionar, Tippi incluyó los correos electrónicos de los miembros del equipo de Pinwheel, que estuvieron muy involucrados en la adquisición de programación para el programa. También incluyó una lista de organizaciones de medios de comunicación para niños que podrían tener una pista sobre el corto de Clockman. Si bien uno de los miembros, James Calistro, no respondió, los otros miembros conocidos como Louis Phillips y Bob Perlman lo hicieron. Pero desafortunadamente no tenían ninguna información que Dykate no supiera. Además, las organizaciones con las que pudo ponerse en contacto no tenían ninguna información nueva. Dykate se centró en Coe Films como la clave para encontrar los cortos de Clockman. Desafortunadamente, Bernie Scow falleció en 2001, pero Dykate pudo ponerse en contacto con su hija Jane, quien con entusiasmo respondió, buscando ayudar de cualquier manera que pudiera. A lo largo de la larga búsqueda de Clockman, de vez en cuando aparecían muchas pistas falsas que decepcionaban a la comunidad. La historia más común con la que muchos confundieron a Clockman fue el cuento de hadas de Hans Christian Andersen, Los zapatos rojos. La historia es sobre una niña huérfana que fue adoptada por una mujer rica, que termina malcriándola. Pronto, le regalan unos hermosos zapatos rojos que decide usar en todos lados. Los usa en la iglesia, pero una anciana la regaña diciendo que solo se deben usar zapatos negros en la iglesia. Ella la ignora y los vuelve a llevar a la iglesia la próxima vez, aunque esta vez aparece un soldado de barba roja y le habla a los zapatos diciendo: ¡Ay, qué zapatos tan bonitos para bailar! No se quitan nunca cuando bailas. Los zapatos empiezan a bailar con la chica sufriendo por el constante movimiento. Eventualmente, le amputan los pies, pero los zapatos aún no se detienen. Finalmente obtiene el perdón antes de ascender directamente al cielo. Sí, estos viejos cuentos de hadas no se iban con tonterías. Muchos confundieron comprensiblemente esta historia con Clockman, dadas las similitudes entre los dos. Los zapatos, el hombre barbudo, la regla de la madre, los temas sobre no ser malcriado y así sucesivamente. En el corto de Clockman que hemos oído, la chica teje estrellas en el cielo como una forma para pagar su castigo. Mientras que en esta historia, la niña sufre y luego muere a causa de una amputación. Muchos asumen que esto cambió en el corto debido a que se transmitió en Pinwheel, pero luego se desacreditó como una historia separada. Una de las pistas falsas más grandes en la búsqueda sería los orígenes irlandeses del cuento y el baile irlandés del que escuchamos del usuario de 4chan. También se demostró que esto era falso. Otra pista falsa llegó en forma de El hombre de las 7 en punto. Muchos cortos de Pinwheel provenían de Canadá, así que se especuló que Clockman se inspiró en los cuentos populares. En El hombre de las 7 en punto, un hombre se esconde en la habitación de niños y se los roba si no duermen a la hora de vida. Aunque parecía algo similar a la versión de Clockman que habíamos estado escuchando, no coincidía completamente con la descripción del comandante Santa. Y en ese momento esto era lo más cercano que teníamos hasta el 10 de diciembre de 2017. Cinco años después de que comenzara la búsqueda, un usuario de Lost Media Wiki llamado Nitrate Nerd estaba haciendo su propia investigación de Clockman, con la esperanza de encontrar una pista.
buscó una película educativa titulada El Mago en WorldCat, un catálogo de Biblioteca Mundial. Después de buscar en varias páginas, encontraron una lista de un corto titulado Sally, que tenía un enlace de YouTube. Después de seguir el enlace, encontraron que el video era idéntico a las descripciones hechas por el comandante Santa y Michael W. House. Así es, lo encontraron en YouTube. El video había sido subido por AAA Studios, los actuales dueños del corto. Enviaron el video al comandante Santa, quien confirmó que efectivamente se trataba de Clockman. La larga búsqueda finalmente llegó a su fin. El nombre real del corto, o Paradise Sally, espero estar diciéndolo bien, o simplemente Drizzy Sally en inglés, fue producido en la comunista Checoslovaquia en 1976 por AAA Studios, también conocidos como Estudios de Arte y Animación. El corto se basó en la historia del mismo nombre, que a su vez se inspiró en un antiguo cuento popular inglés llamado El anciano en la Casa Blanca, de 1890. El corto real era notablemente similar a la segunda descripción dada por Michael W. House, con algunas diferencias, como los zapatos rojos. En realidad, eran guantes naranjas. Ya que Checoslovaquia era una nación comunista en ese momento, los cineastas nunca supieron dónde terminó vendiéndose su película. Luego se vendió a una compañía de aprendizaje de Estados Unidos que lo dobló al inglés y lo tituló Sally, que finalmente fue tomada por Coe Films, lo que llevó a que se transmitiera en Pinwheel. Con Clockman finalmente descubierto, comenzó una nueva búsqueda del doblaje en inglés. El 11 de enero de 2018, aproximadamente un mes después de que se descubrió el original, el doblaje en inglés apareció en línea, gracias a una discusión entre un usuario de Lost Media, Tommy Shadow, y la organización conocida como ABGIX, un grupo de conservación de películas educativas que tenía el doblaje en sus archivos. Una semana después, se subió en línea una versión Full HD. She fell asleep. But the wizard did not forget. He picked her up and carried her to his magic chamber. Así pone fin a una de las búsquedas de medios perdidos más largas y llenas de acontecimientos de la historia reciente. Lo que solo comenzó como una especulación de creepypasta se convirtió en realidad gracias a la dedicación y el trabajo duro de personas como Die-Kate, Michael W. House, Nitrate Nerd y así sucesivamente. El Clockman finalmente fue encontrado.